Buenos días, familia. Qué increíble poder estar acá en el servicio, amén. Mi desafío más grande el día de hoy es no tocar el micrófono, amén. Entonces, si me ven tocando el micrófono, necesito su ayuda, amén. Los de audiovisual ya me regañaron, amén. Pero qué increíble, familia, poder estar acá juntos para, como hablaron en la bienvenida, honrar a nuestras mamás, ¿no es así? Pero también honrar hoy a Dios por medio de hoy disfrutar y alabar juntos como familia a nuestro Señor poderoso, amén. Hay una historia que me llamó la atención en la semana que estuve leyendo y fue increíble. Una niña pequeña observaba a su madre cocinar todos los días con amor, paciencia, y un día la niña le preguntó a su madre: mamá, ¿por qué pruebas siempre la sopa antes de servirla? La madre respondió: porque si yo no la pruebo primero, nadie confiaría en que sabe bien. La niña reflexionó y dijo: ¿sabes qué, ma? Entonces, Dios es como tú, porque Él prueba primero las pruebas que pasamos para asegurarse que podamos pasarlas. Yo leí esta historia y dije: qué increíble, ¿no? Luego me di cuenta, wow, es una historia ficticia, ¿no? Primeramente, ¿no? La niña sería, wow, ¿qué nivel de razonamiento tiene esa niña, ¿no? Y luego pensé, esa niña es más espiritual que yo, ¿no? ¡Qué locura! Y hoy celebramos a las madres, ¿no es así? Feliz día del porque soy tu madre y punto. Feliz día del si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también lo harás? Feliz día del si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Pero también feliz día del ¿ya comiste? Feliz día del ve con cuidado. Feliz día del que Dios te acompañe. Feliz día del no olvides llevarte suéter. En conclusión, familia, feliz día de las madres, amén. Y hoy queremos honrarlas y por eso el título de la clase el día de hoy es La fe de una madre. Vamos a una escritura acá en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estudiar la historia de una de las madres más increíbles en la Biblia, la viuda de Sarepta. Vamos a estudiar ahí un poquito. Pero mientras llega, ¿no? Qué increíble poder celebrar juntos, ¿no? Con nuestras madres. Yo sé que todos venimos de diferentes contextos. Algunos tuvimos buena relación con nuestra madre, algunos no tanto. Pero al final del día siempre Dios es padre y madre de todos nosotros, amén. Pero esta semana pudimos honrar a mi mamá en especial, ¿no? Porque mi suegra, que es la mamá de mi esposa, ¿no? Está ahorita lejos en Campeche disfrutando de su nietecita, ¿no? Pero mi mamá estaba aquí, ¿no? Y no íbamos a poder como tal hacer tantas cosas este fin de semana con ella. Y decidimos invitarla a comer, a desayunar entre semana, ¿no? Fue muy especial, la verdad que yo me quedé pensando ahí, porque un día antes Livni estaba hablando conmigo y de la nada me dice: ¿qué vas a hacer mañana temprano a esta hora? Le digo: ¿sabes qué? Todavía no tengo nada agendado. Perfecto, tu mamá va a venir a desayunar. Y yo: ah, caray. Qué bueno, venga. Y saben, la verdad me quedé pensando, Livni preparó ese día todo un banquete en la mañana. Ella preparó algo súper especial, hizo sentir a mi mamá tan amada, ¿no? Y yo me quedé reflexionando, wow, nunca nadie había hecho algo tan hermoso por mi mamá, ¿no? Mi mamá se sintió súper amada, pero yo me sentí más amado aún porque ella amó tanto a mi mamá, ¿no? Y ¿sabe? Fue antes del Día de las Madres, entonces mi mamá estaba pensando como: probablemente me van a dar una noticia, ¿no? Por algo me quieren invitar a desayunar. Y mi mamá venía mentalizada y todo el tiempo estaba: ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿No? Obviamente estaba esperando una noticia, ¿no? De un bebé quizá o algo así, ¿no? Pero no aún, amén. No aún. Y saben, el punto de ese tiempo no era darle una noticia de que íbamos a ser papás ni nada, ¿no? El tiempo era simplemente para honrarla, para amarla, porque la queremos mucho, amén. Y justo vamos a ver una historia acá de una madre que sin duda es digna de admirar, digna de respetar y digna de aprender mucho de su fe. Mira ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice la escritura: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor,
Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío de lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¡Wow! Vamos a poner un poquito el contexto para que podamos entender bien la historia. Elías aparece aquí de la nada, sin introducción ni nada. Uno de los grandes profetas en la Biblia aparece aquí en escena. Y lo que vemos ahí es que Elías se desarrolla su vida durante el reinado del perverso rey Acab, el rey de Israel, uno de los peores reyes que tuvo Israel en su historia. Acab se había casado con Jezabel, que era una mujer malvada también, y sobre todo no era israelita, era una mujer totalmente pagana. Y tanto Acab como Jezabel habían promovido y habían implementado la adoración idólatra hacia el dios de los fenicios llamado Baal. Era el rey, este dios que ellos lo consideraban el rey y el dios de la lluvia y la fertilidad. Entonces mira qué increíble, en medio de todo ese contexto, Dios levanta un hombre para desafiar la idolatría de Israel. Dios levanta a Elías para proclamar un valiente mensaje, para ver si realmente ese Baal es el dios de la lluvia. Vamos a ver, yo les voy a quitar y que no llueva por 3 años. Y en medio de todo eso, Dios manda a Elías a desafiar a Acab. Pero como obviamente la respuesta no iba a ser favorable, Dios hace que Elías vaya hacia el arroyo de Querit. Y durante ese tiempo de sequía en Israel, Dios lo manda ahí a alimentarse, ¿no?, por medio de cuervos y a tomar agua del arroyo. Algo así como la película de Blancanieves, ¿no? Los animalitos ahí sirviendo, ¿no? Imagínate ahí Elías, ¿no?, tomando agua del arroyo. Qué especial, ¿no? Qué increíble escena. Pero vamos a leer versículo 7. ¿Están conmigo? Dice ahí: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Llega el momento en el que el arroyo donde Elías estaba hidratando se seca porque no había llovido. Y saben, cuando el arroyo se seca, no hay ningún reproche de parte de Elías. Al contrario, él sigue confiando en Dios en medio de que el arroyo se había secado. Y saben, hermanos, a veces Dios permite en nuestras vidas que el arroyo se seque para movernos hacia el siguiente milagro, amén. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu arroyo seco? ¿Cuál es esa área de tu vida que parece seca? Quizá Dios está preparando para hacer un milagro poderoso como el que vamos a ver en esta historia. ¿Están conmigo? Y qué increíble, vemos la escena ahí. Entonces se queda sin provisiones, se queda sin agua Elías. Y vamos a leer versículo 8 ahora. Ya entendimos el contexto un poquito, amén. Versículo 8. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo. Vamos a parar acá, amigos, un poquito, ¿no? Ya entendimos el contexto. El pueblo de Israel es idólatra, el pueblo de Israel, la mayoría está corrompido. En medio de todo eso no llueve. Dios manda a Elías a un arroyo, el arroyo se seca, los cuervos ya no lo alimentan. Y ahora Dios le está diciendo, ¿no?, que ahora vaya a una ciudad llamada Sarepta, que era una ciudad que no era israelita, era una ciudad pagana fenicia. Era la ciudad donde no respetaban a ningún judío. Era una ciudad que aparte era la ciudad natal de Jezabel, la reina de Israel de ese tiempo. Era un lugar donde Dios lo llama a ir a ver a una viuda que era la persona más vulnerable de toda la sociedad de ese tiempo. No solo una viuda, sino una viuda muy pobre. Y no solo una viuda muy pobre, sino una viuda que está a punto de morir de hambre. Lo manda a depender de una mujer sin marido ni recursos. Eso, hermanos, era una situación muy humillante
y absurdo si te pones a pensar en todos los sentidos. Una situación totalmente ilógica. Dios le dice, ve y ahí vas a ser proveído de todo lo que tú necesites. ¡Qué locura! Primer punto, hermanos, para aprender de la fe de una mujer increíble acá. La fe de que Dios nunca se equivoca. ¿Saben, hermanos? Dios pudo usar lo que sea. Dios pudo mandar a Elías con el rey de Israel. Dios pudo mandar a Elías al templo de Dios. Dios pudo mandar a Israel con los levitas, los sacerdotes, con personas de su mismo pueblo judío. Pero en vez de eso, Dios usó una madre pobre, extranjera y casi vencida para ayudar al profeta más increíble de todo ese tiempo. Es como si tú tuvieras problemas financieros ahora en tu vida y Dios te dice, ve y pídele ayuda a un universitario del Politécnico, ¿no? Como, ¿qué? Como no tiene sentido, ¿no? Y sabe, hermano, a veces Dios no te pone en la situación perfecta o ideal, sino te manda con la viuda de Sarepta. ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida, por qué tuve la mamá que tuve? ¿Por qué tuve el papá que tuve? ¿No? ¿Por qué tuve la familia que Dios me dio? ¿Por qué tengo las dificultades que tengo en mi vida? ¿Por qué tengo los retos y desafíos que estoy enfrentando hoy en día? Bueno, yo quiero decirte, no es que Dios está improvisando en tu vida. Dios está dirigiendo cada una de las situaciones de nuestra vida para prepararnos para ver milagros poderosos. Aún en medio de las situaciones más improbables, aún en las situaciones más desfavorables, aún en las situaciones que aparentemente no tienen lógica en nuestra mente. ¿Saben, hermanos? Sin duda, Dios no se equivoca, nunca se equivoca. Dios tiene los tiempos y lugares perfectos en nuestra vida. Yo tuve una mamá increíble, bueno, tengo una mamá increíble, ¿no? Ella, la verdad que nunca me faltó nada a mí en mi casa, ¿no? Como, a pesar de que teníamos poquito, no sé cómo mi mamá la hacía para multiplicar la comida, ¿no? Tenía mucha habilidad, mucha fe, ¿no? Ella me amó, me cuidó, pero en medio de todo eso, hermanos, crecimos en un ambiente, yo con mi hermano, ¿no? En el que hubo muchos problemas familiares, ¿no? Una familia sin Dios es complicado, ¿no? Hay muchos problemas ahí, ¿no? Y en medio de todo eso, ¿no? Yo crecí con mis padres, pero después de eso mis padres se divorciaron. Y ahí yo no entendía, ¿no? ¿Por qué estoy pasando eso? Yo quiero tener, el sueño de todo niño es tener a sus padres juntos, ¿no es así? Entonces yo decía, ¿por qué se están separando? Yo viví una vida terrible en medio de todo ese divorcio. Y después de eso, mi mamá obviamente hizo su vida. Conoció a una persona, que él fue mi padrastro por 10 años, ¿no? La verdad que mi padrastro nos adoptó como si fuéramos sus propios hijos de sangre, ¿no? Nos cuidó, nos amó, la verdad nos dio todo. Él vivía en la Ciudad de México, nosotros vivíamos en el Estado de México. Entonces, él nos llevó a vivir del Estado de México. Yo ya estaba mentalizado a que iba a estudiar en la UAM, ¿no? En Texcoco, la universidad allá. Ya estaba preparado para ir allá. Pero cuando nos mudamos de este lado a la Ciudad de México, dije, wow, puedo estudiar en la UNAM. En medio de todo eso, yo estudié en la UNAM. Ahí, por gracia de Dios, unas personas increíbles me compartieron la fe. Estudié la Biblia, me hice un discípulo de Jesús, amén. Pero después de unos años, en medio de todo eso, mi padre enfermó de cáncer, mi padrastro, ¿no? Que era como mi padre murió, ¿no? De cáncer hace unos 5 años más o menos, ¿no? Y en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa circunstancia, obviamente fue tan difícil superar eso, pero con Dios, Él me dio mucho consuelo. Pero también permitió que en medio de toda esa dificultad, una mujer tan increíble y su fe me inspirara tanto, y su amistad, su cuidado, no solo de ella, sino de toda su familia, estuvo tan cerca de mí en ese tiempo, que ahora, ¿no? Después de crecer en amistad, ahora es mi esposa y esa es Livni, amén. Y sabe, hermanos, ahora veo mi vida acá y digo, ¿sabes? Dios no se equivocó en ningún aspecto de mi vida. Cada situación, por más difícil que era, por más ilógica que parecía, por más desfavorable que era, Dios no se equivocó en ningún aspecto de mi vida.
Yo te quiero inspirar a ti. Dios no se ha equivocado en la situación que tú tienes ahora. Dios no se equivocó en lo que te hizo vivir de pequeño. Dios no se equivocó en cómo creciste, en las personas que estuvieron a tu alrededor. Dios hizo perfecto cada situación para ver un milagro grandioso hoy en nuestras vidas. Amén. Otro ejemplo tan increíble que pienso, ¿no? Cuando llegué a la iglesia fue tan especial ver ahí un hombre que era el primer universitario en la Ciudad de México, ¿no? Ese hombre era Tony Méndez, ¿no? Tony Méndez era increíble, aunque él, si tú lo veías en ese tiempo, ni lo reconocerías, amén. Él era un rapero, ¿no? Él tenía una ropa súper guanga que cabía 3 veces yo en esa ropa, ¿no? Y Tony ahí estaba, ¿no? Ahí hablando ahí era un bebé discípulo, ¿no? Pero él, yo lo veía a él, me inspiraba tanto su vida. Él era el líder de charla de ese tiempo, ¿no? Era el que estaba evangelizando. Y yo lo veía, él viajaba tan lejos de su casa para venir acá a la universidad. Y no solo eso, sino para priorizar el reino de Dios en su vida. Y mira, tantos años después, ¿no? En medio de todo eso que fue perfecto en la vida de Tony, ¿no? Ahora, después de unos años, está casado con una increíble colombiana, ¿no? Natalia Beltrán, ¿no? Qué especial. Pero no solo eso, ¿no? Recuerdo que hace como un mes atrás estábamos en el primer devocional universitario en un auditorio ya en Poli, ¿no? Y yo estaba dando la clase, ¿no? Y de repente veo entrar a una persona que, como yo estoy medio ciego, ¿no? No veía muy bien. Y estamos medio inseguros si podíamos predicar abiertamente en el devocional ahí, ¿no? Porque estamos en la universidad. Y de repente veo entrar a alguien ahí, a una mujer, ¿no? Y yo dije, changos, es una profesora y nos va a decir ahí algo, ¿no? Y ya no, de verdad, no la pude distinguir muy bien. Pero esa mujer, ¿sabes quién era? Era la mamá de Antonio Méndez, Alicia, que está por allá, ¿no? Y no solo Alicia, sino Alicia venía acompañada de su Sujei, ¿no? A su primer devocional universitario. Y después de estudiar la Biblia, ¿no? Estudiar la Biblia, ya vimos hace rato, hoy Sujei va a ser bautizada para la gloria de Dios, amén. Pero sabe, hermano, yo pienso, wow, Dios no se equivocó absolutamente en nada de la vida de Antonio Méndez. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Dios no se ha equivocado, nunca se equivoca. Dios nos manda a veces a la viuda de Sarepta, donde las situaciones parecen ilógicas o parecen incomprensibles, pero en medio de todo eso Dios está trabajando en un milagro poderoso, amén. Dios hace su mejor obra en lugares impensados. Dios es el maestro de hacer milagros en lugares impensados. A Dios le encanta, es como su hobby, ¿no es así? Dios hizo milagros poderosos en medio de una cueva con David, ¿no? Dios hizo milagros poderosos en medio de un mar sin salida con Moisés, ¿no? Dios hizo milagros increíbles en un horno de fuego con Daniel. Dios hizo milagros poderosos con Jesús en una cruz. Dios va a hacer milagros poderosos en medio de la circunstancia que estás pasando en tu vida, amén. Vamos a continuar leyendo, versículo 10. ¿Están conmigo, familia? Versículo 10, dice ahí. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme por favor un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina ni de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¡Wow! ¿Cuál es el segundo punto que podemos aprender de la fe de una madre? La fe de creer más en Dios que en la realidad. Mira qué especial
y qué loco al mismo tiempo. Elías va con este hombre, perdón, con esta mujer y le dice, mira, Dios ya le había prometido a él que esta mujer lo iba a alimentar. Entonces Elías va con fe y le dice, ¿me puedes dar un vasito de agua? ¿No? De agua ahí. No había refresco en ese tiempo, amén. Había agua. Se toma su vasito de agua, ¿no? Y luego obviamente, ¿no? Se agitó la tripita ahí un poquito, ¿no? No había comido en un ratito Elías, ¿no? Dice, prepárame algo de comer. Y la mujer responde con una verdad, ¿no? Muy cruda. Mira, solo tenemos un puñado, mira, un puñadito de harina y un poquito de aceite en la tinaja. Y es la última comida que vamos a comer antes de morirnos de hambre. ¡Wow! Y en medio de todo eso, Elías se compadece y le dice, todo bien, entonces ya no me des nada, lo siento. No, ¿verdad? En medio de todo eso, Elías hace una declaración que quizás si nosotros no tenemos fe, puede parecer un poco cruel, un poco insensible, porque Elías le dice, puede parecer que le dice, bueno, no me importa que no tengas comida, dame de comer, ¿no? Pero no, en realidad Elías no estaba hablando de un tono imperativo, sino más bien estaba hablando con un tono de esperanza. Dame de comer a mí, confía en Dios y mira qué pasa. Haz lo que te estoy diciendo de parte de Dios y vamos a ver que deja que Dios nos sorprenda. Y sabe, hermanos, ese fue un acto de fe tan radical, porque le pide que dé de comer primero, que ponga primero a Dios antes de asegurarse a sí misma o a su propio hijo. ¡Wow! Puedo entender, ¿no?, que ella se haya quitado el pan para dárselo a alguien más, pero quitarle el pan a su propio hijo, ¡qué locura!, ¿no? Y lo increíble de todo es que la mujer decide confiar en Dios. Y en medio de todo eso, la promesa se ve reflejada inmediatamente. Dios multiplica, y no solo multiplica para ese momento, sino para cada día Dios proveyó lo necesario para esa viuda, para su hijo y aparte para Elías, amén. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos sentido que solo tenemos lo último, ¿no? Lo último de energía, después de un día de trabajo tan largo, ¿no? Lo último de esperanza, lo último de fe, lo último de recursos, lo último de salud, lo último de tiempo. Pero ¿saben, hermanos? Justamente ahí es cuando Dios quiere intervenir. La fe genuina comienza cuando decides honrar a Dios antes que ver el milagro. Cuando tú decides honrar a Dios, no cuando sobra, sino cuando apenas alcanza. Y la mujer, hermanos, siendo muy honestos, ella tenía todo para poder justificarse, ¿no es así? Podía decir simplemente, mira, es que mis circunstancias son diferentes a la de los demás. Y saben, hermanos, no hay algo que más me llene de indignación, y no solo a mí, sino a Dios mismo, que una persona que usa sus circunstancias para justificar no dar su corazón a Dios. Una de las excusas más grandes y que de verdad me llenan de mucha indignación a veces, ¿no?, es cuando escucho a alguien decir, es que tú no entiendes mi vida, ¿no? Sí, es verdad, yo no entiendo tu vida, pero ¿sabes quién sí la entiende? Jesús. ¿Sabes quién sí la entiende? Dios. Personas que hablan con nosotros y a veces, ¿no? Es que mira, es que yo no tengo el tiempo que tú tienes. Es verdad, tú no tienes quizá el tiempo que yo tengo, pero algo que sí tenemos tú y yo es la capacidad de tener fe en Dios. ¿Sabe, hermanos? Justificarte en tus circunstancias para no dar el corazón es absurdo. Porque nunca se trata de circunstancias ni de condiciones, se trata de fe. ¿Están conmigo? Hace tiempo tuve un tiempo con un universitario justamente, ¿no?, que tenía salud, tiene todo, ¿no? Tiene energía, tiene formas de poder lograr las cosas en medio de todo eso, ¿no? Y él me decía, brother, es que, ¿sabes qué? Es que yo estoy batallando con mi fe, porque mira, yo no puedo estar al mismo ritmo que ustedes, ¿no? Yo tengo la escuela, tengo exámenes, tengo esto, tengo también responsabilidades en mi casa. Y preguntaba, ¿qué responsabilidades tienes en tu casa? Bueno, barrer, ¿no? Trapear, ¿no? Lavar los trastes. Ok, perfecto. ¿Y qué responsabilidades tienes en tu escuela? Estudiar, ¿no? Echarle ganas, salir bien. Y me quedé pensando, ¿qué diferencia hay de cualquier otro universitario que está luchando con su fe para ser excelente discípulo, ¿no? Y ¿sabes? Le ponía tantas excusas, ¿no? Que yo le dije, ¿sabes qué? Mira, bro, si tú no cambias tu corazón, ¿no?, en esta semana
¿no? Si tú no te arrepientes simplemente de que no se trata de las circunstancias, se trata de tu corazón, tú puedes no tener el tiempo, es verdad, pero al menos si tienes 5 minutos para contestar un mensaje, ¿no es así? ¿O alguien de aquí es lo suficientemente ocupado que no tiene 5 minutos para responder un mensaje? Díganmelo ahí, ¿no? Todos tenemos tiempo, todos tenemos oportunidad de mandar un mensaje y estar conectados, ¿no es así? Y sabes, yo le dije, ¿sabes qué? Pero si tú no te arrepientes y no te arrepientes de tu orgullo, tú eventualmente no vas a estar acá. ¿Y sabes qué? Él no está aquí ahora con nosotros, ¿no? Yo te quiero llamar a ti. Nosotros no tenemos excusa, hermanos. No se trata de las circunstancias, deja de pensar absurdamente, es que tú no entiendes mi vida, es que yo tengo circunstancias diferentes, es que yo estoy pasando eso. Sí, no es lo mismo para un universitario que puede compartir su fe todos los días, ¿no? Una persona que ya es grande, pero todos tenemos la capacidad de dar nuestro corazón a Dios, a los discípulos y a los perdidos, amén. A medida de nuestra capacidad, pero dar todo nuestro corazón. Hermanos, yo pienso en eso, ¿no? Y de verdad, veo hermanas tan increíbles, ¿no? Con nuestra hermana Betty Ramos, ¿no? Hermanas como nuestra hermana Lulú Mendoza, ¿no? Veo hermanas, ¿no? Como ellas, que sabes, ellas sí tienen cosas que pueden hablar abiertamente. Yo tengo algunas dificultades en mi vida, sin duda, y tienen todo sería muy comprensible hablar para ellas, ¿no? Pero en medio de todo eso, hermanos, ¿no? No es una excusa para ellas dar su corazón para Dios, amén. Ellas se levantan de las mañanas para orar por cada necesidad de la iglesia. A pesar de que ellas no pueden estar todo el día, ¿no? Compartiendo, saliendo allá afuera, no pasar tiempos con hermanos. ¿Sabes? Ellos están sosteniendo sobre sus hombros, ellas están sosteniendo, ¿no? Sobre su energía que tienen. Las oraciones, las necesidades, las personas que están estudiando en la Biblia, están orando por cada necesidad en la iglesia y Dios las está usando poderosamente, amén. Hermanos, si ellas no tienen excusa, ¿qué excusa tú y yo podemos tener? Mira una escritura acá en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice la Biblia ahí: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, amén. Cuando nosotros creemos en Dios, sí, es necesario tener fe en lo que no vemos. Esa es la primera parte, pero la segunda parte de la fe, hermanos, es creer que Él nos recompensa cuando tenemos fe. Y sabe, hermanos, Dios no multiplica lo que tú retienes por miedo, sino lo que tú entregas por fe. ¿Y cuántos ejemplos hemos visto aquí en la iglesia al momento de la ofrenda? De tantos hermanos que han hablado, ¿no? Wow, es que yo tenía muy poquito en mis ahorros y decidí dar mi ofrenda. Y en medio de todo eso, Dios me bendijo poderosamente. ¿No es una de las historias más comunes que hemos visto en la iglesia? Y no se trata solo del ámbito financiero, hermanos. Amén. Dios, cuando tú das lo poquito que tú tienes, esa es la ofrenda que Dios multiplica. Amén. Y la fe no niega la realidad, pero la fe cree que Dios está por encima de ella. Yo te quiero inspirar a aprender de la fe de esta mujer, creer más en Dios y en su palabra que en la propia realidad. Lo poco en manos de Dios, hermanos, vale más que lo mucho que podamos tener en nuestras propias manos. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a continuar leyendo, versículo 17, amén. Alguien que despierte a Manu Albert, por favor. No es cierto. Manu Albert está muy despierto, él es uno de los hermanos más despiertos, de hecho. Versículo 17 de Primera de Reyes, ahí donde estábamos, amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la escritura: poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró o murió. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Wow. Mira qué locura, ¿no? Acá, en medio de una victoria tan increíble, vemos a la mujer por la pérdida de su hijo en un momento de debilidad. Lo que nos recuerda que esa mujer era humana, amén. Tú y yo tenemos debilidades, es correcto. Entonces esta mujer era como nosotros, amén. ¿Cuántas veces no hemos tenido dudas, luchas contra Dios en medio de momentos de dificultad, no?
No sé tú, pero yo la primera vez que escuché llorar a mi propia madre, ¿no? O a mi papá, ahí me di cuenta de que ellos no eran invencibles, ¿no? De la misma forma, tú y yo, hermanos, somos hombres y mujeres con debilidades como esta mujer, amén. Pero mira versículo 19, dice ahí, dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se le entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor, amén. Mira qué increíble milagro acaba de presenciar esta mujer. La mujer vio Dios proveyéndola en cada área de su vida cuando ella decidió dar lo poquito que tenía a Dios. Pero después pasa por una situación complicada. En medio de todo eso, Dios le quita la vida a su hijo. Qué situación tan difícil. Y obviamente ella tuvo debilidad, pero ella ya había visto un milagro antes. ¿Por qué no ver un milagro nuevo? Y ella en medio de su dolor decide volver a confiar en Dios. Y le da el hijo, le entrega a su hijo muerto a Elías en sus brazos. Entonces Elías ora a Dios y Dios hace un milagro increíble y resucita al hijo de esta mujer. Y la mujer queda tan humillada que ahora sí, no tiene ninguna duda que Dios es el único Dios verdadero y que la palabra de este profeta era la palabra del Señor, amén. Y ¿saben, hermanos? Hoy en día vemos este milagro y nos inspira, nos llena de fe. Y sin duda, la mayoría de los que estamos acá, o me atrevo a decir que todos, creemos en la resurrección de los muertos, amén. ¿Tú crees en eso? ¿Hay alguien aquí que levante la mano que no? Y ahí le enseñamos con las escrituras, amén. Pero la mayoría de nosotros, familia, ¿no? O todos, creemos que la resurrección de los muertos es posible. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que sea, ¿no es así? Dios es todopoderoso. Dios puede hacer que alguien que esté muerto resucitar de los muertos, ¿no es así? Hemos escuchado muchas historias de resurrecciones poderosas en la Biblia. Este ejemplo es increíble. Pero también en la Biblia vemos el ejemplo de la hija viuda de Sunem, resucitada por el profeta Eliseo. Vemos también el hombre que ya estaba muerto, que tocó los huesos del ya muerto profeta Eliseo y resucitó también a la vida. Vemos también en la Biblia a la hija de Jairo. Vemos también en la Biblia al hijo de la viuda de Naín. Vemos al famosísimo Lázaro, ¿no? Resucitado por Jesús. Vemos en la Biblia a los santos que resucitaron al momento de que Jesús murió en la cruz, ¿no es así? Y vemos sobre todo al mismísimo Jesús que resucitó al 3er día, amén. Y también, hermanos, somos testigos de que cuando alguien toma la decisión de arrepentirse de sus pecados, bautizarse como un discípulo, muera una vieja persona y resucita un nuevo hombre con el perdón de sus pecados, amén. Todos estamos unidos, creemos en la resurrección, ¿no es así? Pero ¿sabes qué es más increíble que creer en la resurrección? Ser la primera persona en toda la historia en ser testigo de una resurrección. Y hermanos, que estamos viendo es la primera resurrección registrada en toda la Biblia. O sea, hermanos, quizá hombres, ¿no? En estos tiempos, hoy en día para nosotros es fácil creer en la resurrección de los muertos porque ya lo hemos visto que ha pasado en él, que ha ocurrido en el pasado, ¿no es así? Hombres en la Biblia, quizá cuando vieron que Dios ya lo había hecho antes, pueden ver que realmente Dios lo puede hacer ahora. Pero mira la fe de esta mujer. Esta mujer confió que Dios podía traer a la vida a su hijo, aun cuando no había un antecedente visible. Por eso el tercer punto, familia, para aprender de la fe de una madre es la fe de ser los primeros en presenciar el milagro. ¿Saben, hermanos? Dios es todopoderoso.
Él puede hacer lo que sea. Y a veces en nuestra mente o en nuestra rutina pensamos que ya lo hemos visto todo. Que no hay nada nuevo que Dios no pueda hacer. Que todo lo que ya Dios es capaz de hacer, ya lo ha hecho antes. Pero no es así. No tenemos ni idea, hermanos, de todo lo que Dios es capaz de hacer. De todo lo nuevo que Dios es tan poderoso que puede hacer en nuestros días y que nuestra mente tan limitada ni siquiera alcanza a dimensionar. Hay una escritura en Juan capítulo 14, versículo 2. Vamos para allá. Juan 14, versículo 2. Y si tenemos la fe de la madre, como la madre que vemos acá, tú y yo podemos hacer cosas más grandes que las que hizo Dios. Ah, caray, ¿no? Como, qué raro, ¿no? Escuchar eso, ¿no? Alexis, eres un blasfemo, ¿no? ¿Cómo que puede hacer cosas más grandes que las que Dios ya hizo, ¿no? Bueno, vamos a ver la escritura, amén. Juan 14, versículo 2. ¿Están conmigo? Jesús hablando. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Mira qué increíble, imagínate, Dios Jesús, que era el mayor hacedor de milagros de toda la historia. Jesús, Hijo de Dios, asegurando a sus discípulos antes de partir: ustedes van a hacer milagros aún mayores de los que yo ya hice. Y lo mismo, hermanos, es la misma promesa para nosotros como discípulos hoy. ¿Están conmigo? Podemos ser testigos de cosas nunca antes vistas. Y más que eso, ser los primeros en presenciarlo. Pienso en eso, hermanos, y mira el potencial que tenemos con Dios. De ver cosas que nunca han ocurrido, que no hemos sido testigos de verlo nunca. Y tenemos el privilegio de experimentarlos en primera fila. Pienso en eso, hermanos, y nunca en toda la historia tuvimos un devocional en algún auditorio adentro de la universidad, ¿no? Y el viernes pasado tuvimos un primer devocional congregacional en el Politécnico, amén. ¿Saben, hermanos? Somos los primeros en la iglesia de la Ciudad de México. Estos universitarios somos privilegiados. Los primeros en ver un devocional adentro de la universidad. Pienso en eso, hermanos, y pienso en una mamá tan increíble como nuestra hermana Gaby Román, ¿no? A ver, Gaby subió una foto, ¿no? Y ella subió ahí una foto al Face, como dicen los chavos, ¿no? O los chavorrucos como yo, ¿no? Subió una foto y ahí estaban sus 3 hijos, ¿no? Y me quedé pensando, wow, toda la familia es discípulo. Sus 3 hijos, su esposo y Gaby. Mira qué increíble, una de las primeras discípulas en que toda su familia, no alguien de su familia, toda su familia son discípulos de Jesús, amén. ¿Sabe, hermanos? Yo veo esto y veo también, ¿no? El ejemplo, una vez Raúl predicó sobre bautizar, tener fe y de bautizar a nuestros padres, ¿no es así? Yo vi eso y dije, como wow, me inspiró a mí. Pero a la otra semana vi y José ya había comprado un boleto para ir a ver a su mamá, ¿no? José viajó hasta España, estudió la Biblia con su mamá y la bautizó para la gloria de Dios, amén. José fue el primero que yo he visto en toda mi vida que en un día estudió la Biblia con su mamá, la convirtió y ahora es una discípula increíble, amén. O sea, hermanos, también pienso, ¿no? Como wow, ser el primero en levantarse en medio de una dificultad tan difícil en tu vida, ¿no? Pienso en eso y pienso en nuestra querida hermana Daira, ¿no es así? ¿Sabes? Daira pasó por una situación bien difícil. Si alguien pasó una situación bien difícil, esa es nuestra hermana Daira, la semana pasada, ¿no? Pero en medio de todo eso, ¿saben? El viernes en el devocional, ella era la persona más animada de compartir su buena noticia, amén. La primera persona que yo personalmente veo en medio de una situación tan difícil, compartir su fe y ser inspiración para otros discípulos. ¿Sabe, hermanos? Nunca hemos sido testigos de ver un equipo misionero mandado por mayormente mexicanos, amén. Y ahora tenemos el privilegio de presenciar con nuestros propios ojos el equipo misionero para Monterrey, amén. Y sí, hermano, puedo hablar de tantas cosas y hay un potencial tan grande. Imagina tú ser el primer hombre que comparte su fe con un famoso, un político, un deportista y lo hace un discípulo, ¿no? Imagínate tú ser el primero, ¿no? Que tiene un noviazgo puro en la historia de toda tu familia.
Imagina tú ser el primer discípulo en tu universidad que evangelizó, ¿no? Y que tiene una charla bíblica de más de 20 personas en tu facultad, ¿no? Tú ser un primer discípulo que no solamente va a la charla bíblica viajando de una ciudad a otra, sino eres el primer discípulo que ahora tu charla ha crecido tanto que ahora tenemos una charla bíblica en tu casa, ¿no? Ahora tenemos un potencial tan grande, hermanos. Dios puede hacer cosas inimaginables. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para ser los primeros en presenciar el milagro. ¿Estás conmigo? ¿Sabe, hermano? Yo quiero darte un desafío a ti como iglesia y a mí también, amén. Quiero que podamos hacer un desafío juntos. Y esta idea va a parecer que es mía, pero la verdad es que no es mía. La verdad la escuché de un hermano llamado Santos Domínguez, amén. Santos es muy sabio, ¿no? Pero ¿sabes? Santos, él es increíble. Él en un entresemanal compartió su buena noticia. Dice, mi buena noticia es que hizo una lista de 40 personas a las que le voy a compartir la fe. Y en medio de todo eso, Santos ahí está día tras día, ¿no? Con esas 40 personas, invitándolas a estudiar la Biblia, ¿no? Y sabes, yo estoy seguro, quizá Santos va a ser el primer hombre que va a ser fructífero de una lista de 40 personas en la iglesia, ¿eh? Pero, ¿sabes, hermanos? Obviamente, Santos es increíble, 40 personas es una locura, amén. Pero quiero darte un desafío a ti y a mí. Pero para que el siguiente domingo, hermanos, podamos verlo cumplido. ¿Estás conmigo? Se va a hacer un reto colectivo, amén. El reto colectivo, hermanos, es haz una lista de 10 personas que tú esta semana vas a compartir la Biblia. Puede ser alguien de tu familia, puede ser ese amigo que tuviste una amistad increíble y que ya no le hablas hace tiempo, puede ser la persona de tu vecino, puede ser tu profesor, puede ser, ¿no?, tu compañero de clase, no sé. Pero mira, estoy dando tiempo, estoy dando ideas. Ya tú seguramente en tu mente ya pensaste en algunas personas, amén. Y yo quiero dar el desafío, hermanos. Vamos a dejar que Dios nos sorprenda. Y el próximo domingo vamos a escuchar las buenas noticias de cada uno de nosotros, de ver cada persona que nosotros invitamos y el próximo domingo verlo sentado al lado de nosotros, amén. Te quiero dar ese desafío. Vamos a poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Ser los primeros en ver el milagro. ¿Sabes? Había una mujer, ¿no? Estamos hablando de madres para no perder ahí el contexto, ¿no? Una mujer en el Holocausto hace muchos años, ¿no? Llamada Irene Sendler. Ella era una madre y enfermera. Y ella, amén, vamos, enfermeras. Ella escondió niños en bolsas y cajas de basura para sacarlos de Varsovia durante el Holocausto. Ella, a través de esas acciones tan pequeñas que hacía, salvó más de 2,500 niños. Cuando le preguntaron a esta mujer, ¿por qué lo hiciste? Ella respondió, no hice nada extraordinario, solo abracé a otros niños como si fueran míos. ¿Sabe, hermanos? Nosotros hoy podemos imitar el corazón de esta mujer, pero también podemos imitar el corazón de la viuda de Sarepta. Nosotros encargar a Dios, dejar a Dios, las personas que están muertas espiritualmente allá afuera en el mundo. Y Dios sin duda, si Dios nos puede proveer de todo lo que necesitamos en el día, Dios puede resucitar a cualquier persona y darle vida espiritualmente, amén. Y ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, luchar por los perdidos. Haz una lista, 10 personas que tú vas a compartir tu fe y vamos a dejar que Dios nos sorprenda la siguiente semana, hermano. ¿Está conmigo? En conclusión, familia, ¿qué aprendimos hoy del amor y la fe de una madre? Hoy celebramos el Día de las Madres, ¿no es así? El amor, el cuidado, el corazón de increíbles mujeres que Dios puso en nosotros. Pero también recordamos la alegría de la fe de una mujer increíble, la viuda de Sarepta, que nos recuerda la fe de una madre, la fe que cree que Dios nunca se equivoca. La fe de creer más en Dios que en la propia realidad. Y la fe que nos lleva a ser los primeros en experimentar el milagro. Feliz Día de las Madres, familia, y para Dios sea toda la gloria. Amén. Amén, querida familia. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un break de 5 minutos.